Pero Hubble hizo además otro descubrimiento fundamental para el conocimiento del universo. Junto con su colaborador Milton Jameson, que es quien aparece en la fotografía, se dedicó también a obtener espectros de galaxias. Además de obtener las fotografías como la que hemos visto anteriormente, en la que pudo detectar esas estrellas variables cefeidas y medir sus periodos de variación, también obtuvo estos espectros que vemos a la derecha de la imagen. El espectro es una gráfica, una imagen en la que vemos cómo se distribuye la luz que emite una galaxia a lo largo del espectro electromagnético, cómo se distribuye en diferentes longitudes de onda. Aquí tendríamos la escala de longitudes de onda y aquí tenemos el brillo de la galaxia, cómo se distribuye en función de la longitud de onda. Hubble y Jameson observaron que las líneas características que aparecen en estos espectros, en particular dos líneas muy notables que vemos aquí en absorción, se ven como líneas blancas dentro de este trazo negro que es el continuo espectral y que corresponden a las líneas de absorción del calcio ionizado, de un elemento químico que se encuentra en las galaxias, pues ellos vieron que esas líneas en muchas de las galaxias que observaban, en lugar de estar en el lugar que les correspondía, en la longitud de onda que les correspondía, pues se iban desplazando hacia la zona más roja del espectro. Es lo que se llama el desplazamiento al rojo de las galaxias. Las líneas espectrales no está en su lugar correspondiente, que podríamos medir, por ejemplo, haciendo espectros de calcio en un laboratorio terrestre, sino que se van moviendo hacia el rojo. ¿Y eso por qué es así? Pues eso es debido a que la galaxia se está alejando de nosotros. Ese desplazamiento al rojo es un efecto Doppler y viene producido porque la galaxia que estamos observando se está alejando del observador. Si la galaxia se acercase, estas líneas, en vez de ir desplazándose hacia la zona roja del espectro, se desplazarían hacia la zona azul. Vieron además que cuanto más débil, más tenue era la galaxia, mayor era ese desplazamiento. Claro, ¿por qué son las galaxias unas más brillantes, otras más débiles? Pues bueno, depende en parte de lo grande que sea cada galaxia intrínsecamente, pero también depende de la distancia a la que se encuentre. Cuanto más lejos se encuentre una galaxia, más débil la veremos, más tenue. Entonces se vio que efectivamente aparecía que cuanto más lejana era la galaxia, mayor era el desplazamiento al rojo de sus líneas y mayor era, por tanto, la velocidad a la que se alejaba del observador. Este hecho que estudiaron Hubble y Jameson en realidad ya era conocido. Ya se había estudiado alrededor de 1915 por Besto Slipher en el observatorio Lowell en Flagstaff, que él se dedicó a estudiar, a obtener espectros de nebulosas espirales. Fijaos que todavía no se conocía que eran galaxias externas, volvemos a hablar de nebulosas. Pues bien, Slipher observó exactamente lo mismo. También obtuvo espectros de varias nebulosas y vio que cuanto más débil era la nebulosa, mayor era ese desplazamiento al rojo de las líneas. Claro, Hubble y Jameson tenían la ventaja sobre Slipher, por una parte que ya sabían que se trataba de galaxias exteriores a la nuestra y además podían estimar su distancia. A través del estudio de estas variables cefeidas, como hemos visto antes, pues podían estimar a qué distancia se encontraba cada galaxia. Entonces, pudieron hacer o estudiar relaciones entre la distancia a la que se encontraba la galaxia y el desplazamiento al rojo de las líneas, que a su vez indicaba la velocidad a la que la galaxia se alejaba de la nuestra. Aquí tenemos algunas gráficas de la correlación entre estas dos magnitudes que elaboraron Hubble y Jameson desde finales de los años 20 y a partir de los años 30. Aquí tenemos la primera relación de este tipo que se publicó, donde lo que encontramos, aquí tenemos en el eje horizontal de la gráfica, tenemos la distancia a la que se encuentra cada una de las galaxias que se ha observado. La distancia aparece expresada en megaparsec, millones de parsec. El parsec es una unidad de distancia que mide básicamente, aproximadamente 3,3 años luz. Entonces vemos que esta escala de esta primera gráfica que publicó Hubble va entre 0 y 2 millones de parsec de distancia, podríamos decir entre 0 y 7 millones de años luz, y lo que tenemos en el eje vertical es la velocidad a la que la galaxia se mueve con respecto al observador. Aquí tenemos el cero de velocidades,
Una galaxia que se mueve a velocidad cero quiere decir que ni se acerca ni se aleja del observador. Vemos algunas en que la velocidad es negativa, estas pequeñas que tenemos aquí, que son muy cercanas, quiere decir que son galaxias que se están acercando a la nuestra, pero lo que vemos es que la mayoría de las galaxias se están alejando. Y ese alejamiento, vemos la velocidad de alejamiento va creciendo a medida que la distancia aumenta. Cuanto más lejana es la galaxia, mayor es la velocidad a la que se aleja de nuestra galaxia. Mayor es la velocidad con la que se aleja del observador. Hubble y Jameson continuaron este trabajo, como decía, a lo largo de los años 30, fueron observando muchas más galaxias y añadiéndolas a la gráfica, y podemos ver que efectivamente esa relación lineal se va manteniendo. Aquí tenemos que se han observado unas pocas galaxias mucho más distantes, hasta 30 megaparsec, y vemos que esa relación lineal se mantiene, y aquí en estas gráficas del año 34, 36, publicadas en esos años, donde se han ido añadiendo galaxias a una distancia de hasta unos 20 megaparsec, 20 millones de parsec, unos 70 millones de años luz, pues vemos que efectivamente esa relación se mantiene. Esa relación lineal entre la distancia a la cual se encuentra una galaxia y la velocidad a la cual se aleja del observador se mantiene, y es una relación lineal. A esta relación lineal, esta relación que aparece aquí como una línea en todas las gráficas, es lo que se le llama la ley de Hubble. Nos relaciona la distancia a la que se encuentra una galaxia con la velocidad con la que se aleja del observador. Aquí representamos pues, un gráfico mucho más moderno en el que se han incluido muchas más galaxias. Es más moderno que los de Hubble, pero tampoco es de los más modernos que podemos encontrar en la actualidad, ¿no? Esta gráfica pues, tendrá unos 20 años en la actualidad, y vemos que se va, la escala de distancias llega hasta los 200 parsecs. Si la comparamos con, los 200 megaparsecs, los 200 millones de parsecs. Si la comparamos con la primera gráfica de Hubble, que iba de 0 a 2 megaparsecs, pues esa primera gráfica ocuparía esta esquinita de aquí. Vemos que cuando con técnicas modernas observamos a mayor distancia, vemos que la ley de Hubble se mantiene. Se mantiene esa relación lineal entre la distancia a la cual se encuentra una galaxia y la velocidad con la cual se aleja del observador. Claro, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Por qué todas las galaxias huyen de la nuestra? ¿Por qué todas se alejan de la nuestra? ¿Qué tiene nuestra galaxia de particular para que todas las demás del universo estén alejándose y, además, a mayor velocidad cuanto más deprisa se encuentren? Pues esto lo explicó Hubble proponiendo que es debido a que el universo se encuentra en expansión. Nuestra galaxia no tiene ninguna peculiaridad, nuestra galaxia es una más de las galaxias que pueblan el universo, y como ese universo se está expandiendo, pues desde cada una de las galaxias se ve cómo las demás se van alejando. Y cuanto más lejana es la galaxia, a mayor velocidad se aleja. Esto podemos hacer un símil, que es un símil clásico cuando se habla de este tema en cosmología, y es como si las galaxias pues, fuesen pedacitos de papel o fuesen monedas pegadas en la superficie de un globo, y que ese globo se va hinchando. Pues a medida que ese globo se va hinchando, cada galaxia se va alejando de las demás. No cambia su posición en el globo, pero al ser el globo cada vez más grande, pues cada galaxia se va alejando de las otras. Y cuanto mayor es la distancia entre dos galaxias, pues a mayor velocidad se alejan a medida que el globo se va hinchando. Trasladando el símil al espacio físico, el espacio se está expandiendo. Y por efecto de esa expansión, desde cada una de las galaxias, se ve que el resto de las galaxias se están alejando. Claro, esta interpretación de Hubble, acorde con la ley de Hubble, pues tenía como una, digamos que nos llevaba a pensar algunas cuestiones que eran difíciles de aceptar en la época. Porque claro, si consideramos que las galaxias se están alejando y están cada vez más lejos, quiere decir que si miramos hacia el pasado, en el pasado las galaxias estaban cada vez más cerca. Y si extrapolamos hacia el pasado, pues llegaría un momento en que todas las galaxias estarían juntas, estarían como en una especie de aglomerado, y que algo pasó en el espacio, que ese aglomerado empezó a disgregarse. Claro, esto era muy difícil de entender en la época, pero pudo interpretarse al hilo de una nueva teoría física que surgió en los años finales, en los años 10, años 20 del siglo XX, y que nos dio nuevas ideas acerca de cómo se comportaba el espacio y el tiempo, y a partir de esas nuevas ideas es cuando se pudo elaborar esa
este modelo cosmológico de un universo en expansión. Estas nuevas ideas físicas son las que constituyen las que propone la teoría de la relatividad de Einstein, que vamos a ver en el segmento siguiente.